El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar es continuación del Evangelio del domingo pasado. El domingo pasado Jesús nos hacía una pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Hoy nos invita a que esa pregunta la tenemos que aterrizar poniéndonos en el seguimiento a Jesús. Ese reconocimiento que Pedro hace a Jesús como Mesías crea un ambiente en los discípulos para que Jesús comience a anunciarles cuál va a ser su destino y para que comprendan desde la fe que deben seguirle por el camino de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús anuncia? Jesús anuncia su pasión. Les muestra que el camino del Mesías pasa por la cruz. La muerte pasa antes de vivir la experiencia de la resurrección. Habla directamente de su pasión, y eso trae el rechazo no solamente del pueblo de Israel, sino también de aquellos que le habían dejado todo por seguir a Jesús, es decir, por parte de sus discípulos, y seguramente que también por parte nuestra, por la manera que tenemos de entender a Jesús, que es muy diferente a la que Jesús nos presenta. Igual que los discípulos, aceptamos a Jesús Mesías y rechazamos que debe sufrir. Creemos en Jesús, Hijo de Dios, y Jesús nos presenta un Dios diferente del que nos imaginamos. Y la reacción de Pedro es elocuente. Ve en Jesús a un Mesías glorioso, y Jesús reacciona con dureza y nos sorprende. Ve en Pedro una piedra en el camino, y las palabras de Pedro que quieren apartarlo de ese camino de la entrega y de la misión. Pedro tendrá que seguir madurando, igual que nosotros, en el seguimiento de Jesús. ¿Y qué significa seguirle a Jesús hoy? Igual que en la época de Jesús. Se tendrá que poner Pedro detrás de Jesús. Le dice a Pedro: vuelve a ocupar tu puesto de discípulo y no de maestro. Coge el camino de la cruz. Y nos preguntamos, ¿cuál es ese camino que Jesús nos invita a vivir? Ante todo, una persona que sigue a Jesús, toda la vida del discípulo hace referencia a Jesús de Nazaret. Y ser discípulo es vivir tres actitudes: negarse a sí mismo, es decir, renunciar a vivir para sí
y no tener miedo a arriesgar todo por él y por los demás. Tomar la cruz, es decir, estar unido a Jesús en su muerte y resurrección y en consecuencia seguirlo. Adherirse a su persona y a su proyecto de vida, tomar parte del destino de Jesús. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús de esta forma? Es decir, que tenemos en conclusión que vivir una vida coherente con el Evangelio. De ese Evangelio se desprenden algunas actitudes también para nuestra vida. En primer lugar, cargar con la cruz no es masoquismo y de esto se deduce. Erradicar todo sufrimiento, todo dolor, como consecuencia de vivir un estilo de vida contrario a la misma vida, refugiándonos en todo aquello que nos da una felicidad momentánea, pero que nos destruye por dentro. Drogas, alcohol, y cada uno va mirando cuáles son aquellas cosas que tal vez nos apartan de seguir a Jesús. ¿Cómo los puedo erradicar? Jesús no ama ni busca el sufrimiento por el sufrimiento, para agradar a Dios. Lo que agrada a Dios es la actitud con que una persona asume las cruces que nacen del seguimiento a Jesús. Y en tercer lugar, hay sufrimientos provocados por los que se oponen a la misión de Jesús. Jesús asume esos conflictos por fidelidad al Padre y de servicio incondicional a los hermanos. Esa es la cruz de Jesús que nos enseña a llevar detrás de él. Y en segundo lugar de este Evangelio podemos destacar, valorar o estropear la vida. Ahora que vamos a comenzar un nuevo proceso en esta apertura hacia volver otra vez a la vida cotidiana poco a poco, podemos sacar también algunas conclusiones. El momento que estamos viviendo y hemos vivido y seguiremos viviendo con la pandemia del coronavirus, nos ha puesto enfrente a actitudes y comportamientos que nos tienen que ayudar a abrir los ojos. Frente a un mundo y una sociedad que esconde el sufrimiento y la muerte, la misma muerte y el sufrimiento nos ha puesto cara a cara con ese dolor para no taparlo. Frente a una sociedad que quiere esconder a los que ya no producen, descubrimos el valor y la presencia de nuestros adultos mayores. Frente a un mundo donde hemos aprendido a dialogar y chatear solo con los medios virtuales, nos hemos puesto a dialogar en familia, a compartir más la vida, aunque seguramente también habrá habido momentos de dificultad. Y más allá de la pandemia, o más acá, la violencia, las masacres de esas semanas extendidos por todo el territorio nacional, nos ha puesto en guardia para valorar más la vida que tenemos, la vida que Dios nos regala, la vida que hay que protegerla y cuidarla, la de cada uno de nosotros y la de los demás, y darnos cuenta, por desgracia, de lo poco que vale la vida. Por eso habría que hacer como un examen de conciencia de cómo queremos vivir a partir de ahora, más allá de salir otra vez a la calle o de abrir las iglesias. ¿Cómo quiero seguir el mandamiento de Jesús? Que Jesús toma la vida y parte de la vida. Y por eso que la vida tiene sentido. Y el Evangelio de la vida que hemos escuchado nos ayuda a descubrir lo que nos dice Jesús. El que quiera reñirse conmigo, que reniegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Amén.